Doctora Cabrera, usted también, muchísimas gracias. ¿Ah? Encantado, bendiciones. Buenas tardes, señor presidente, y Buenas me tardes, despido gracias. de sus distinguidos miembros de la comisión. Hasta luego. Buenas Gracias. tardes, gracias. Buenas Buenas tardes. tardes, señor presidente. Y Gracias, doctor, con gusto. gracias a la comisión. Muy amable, gracias. Gracias, muchas gracias. Muy bien, habiendo escuchado el proyecto de ley remitido ya hace algunos años por parte del Poder Judicial, seguimos con la orden del día. Orden del día, punto número 2. Vamos a dar paso a la exposición del doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, abogado y además magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica, investigador, él es asesor de Derecho Constitucional, ha sido, digamos, en algún momento asesor de más de una comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República en otros tiempos, y su presencia es muy importante porque con nosotros compartirá un tema que está muy de moda, muy de boga y que el día de ayer también se siguió discutiendo a través de, o como consecuencia de un predictamen sobre la inmunidad parlamentaria y la reforma del artículo 93 de la Constitución Política del Perú. Aunque el doctor Gustavo Gutiérrez Tixe sé que tiene conocimiento, pero no está de más señalar de que a la Comisión de Constitución se han sumado 15 proyectos de ley, acumulándose todos ellos, sobre reforma del artículo 93 de la Carta Fundamental con respecto a la eliminación de la inmunidad parlamentaria, proyecto que hay como aproximadamente 5 de ellos, uno de ellos de quien habla, pero también hay otros proyectos que hablan de la restricción o disminución de dicha inmunidad, de esa inmunidad parlamentaria, ya sea a través de levantamiento por parte de la Corte Suprema, otros solicitan que sea a través del Tribunal Constitucional, algunos otros por parte de la Junta Nacional de Justicia, en fin, otros, como el predictamen, sobre el silencio positivo administrativo parlamentario para que sea a través de el tiempo, de no más de 30 días, si es que no hay una respuesta por parte de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria y del propio Congreso, se da como entendido de que ha sido levantada la inmunidad parlamentaria, ya sea de proceso de arresto por parte del Congreso. Entonces, hay varios dilemas y hago este introito que creo que es importante porque la Comisión de Constitución en su conjunto, que en su mayoría, casi todas las bancadas queremos modificar el artículo 93 y solucionando este viejo problema de la impunidad parlamentaria que se ha convertido en la inmunidad lamentablemente durante las últimas décadas, a través de un proyecto de ley consensuado, equilibrado, y que haya consenso de por lo menos la mayor parte de las bancadas para poder aprobarlo y tomando en cuenta de que este es un proyecto de ley, una reforma constitucional que merece una votación calificada de no menos 87 votos. Entonces hemos escuchado a una serie de constitucionalistas, algunos han dicho de que la inmunidad parlamentaria como institución debe continuar como tal, otros han dicho de que debería ser modificada tal cual a los proyectos que se han presentado, pero el espíritu de la presidencia de la comisión es seguir debatiéndola para la próxima semana tener otro predictamen, un texto sustitutorio, que de alguna manera complemente y satisfaga en el equilibrio al consenso de la mayor parte de bancadas parlamentarias, porque es la obligación como presidente de la Comisión de Constitución, no imponer un proyecto de uno necesariamente, sino más bien democratizarlo y consensuar con todas las bancadas a través de sus voluntades políticas y jurídicas y constitucionales. Y es en base a ello de que lo estemos invitado a usted, doctor Gustavo Gutiérrez, que es un especialista en el tema, que ha estado ligado a más de una comisión de constitución anterior y que también es miembro del Consejo Consultivo de nosotros, de la Comisión de Constitución, al igual que el doctor Omar Cairo, que también, digamos, se expondrá a continuación. Entonces, la metodología va a ser justamente que el doctor Gutiérrez, el doctor Gustavo Gutiérrez exponga,
luego lo hará el doctor Omar Cairo, inmediatamente vendrá una rueda de debates, de preguntas, de análisis, de observaciones de los ilustres parlamentarios, y después, como palabras finales, responderán esas preguntas o comentarios los señores invitados. Esa va a ser la temática, así que sin más preámbulo, le agradecemos por la presencia y por su exposición al doctor Gustavo Gutiérrez, y con todo aprecio le cedemos el uso de la palabra por el tiempo que él considere menester. Adelante, por favor, doctor. Doctor Gutiérrez. Doctor Gutiérrez, adelante. Sí, doctor Gustavo Gutiérrez, por favor, tiene el uso de la palabra. Lo vamos a escuchar, por favor, adelante, con el tiempo que usted considere menester. Adelante, por favor, doctor. Muchísimas gracias, doctor Omar Chejade, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Gracias también a todos los señores congresistas, miembros de esta honorable comisión, a efectos de poder intercambiar algunos puntos de vista sobre esta institución tan apasionante y que forma parte del núcleo duro del Parlamento Popular. Y que quisiera, en todo caso, con el debido respeto a todos los miembros de esta honorable comisión, alcanzar algunas precisiones que me parece que son necesarias. Porque en el tema de la inmunidad parlamentaria, lo que ha habido es una suerte de confusión de las instituciones y de las prerrogativas que ha generado no solamente una distorsión en el uso, evidentemente, del Parlamento en algunos casos muy sonados, sino también en la malformación y el desconocimiento de los propios actores, tanto académicos como políticos y los medios de comunicación, que no han logrado entender hasta el día de hoy la importancia y lo que significa una prerrogativa parlamentaria como la inmunidad en favor del congresista que emerge de un mandato popular. Voy a pasarles una primera lámina que quisiera que todos ustedes lo vean, con el debido respeto, ciertamente. No hay nada peyorativo en el caso, sino es un dato histórico, porque este es vamos a decirle de esta manera, ¿no? Esto es un meme del siglo XIX, ¿ok? Este es un meme del siglo XIX, impreso por el gran Manuel Atanasio Fuentes, que en el año 1855, en este cuadro, expresa lo que el pueblo sentía del Congreso. Fíjense, cómo el pueblo percibía al Congreso y a los parlamentarios. Cuando ingresaba al Parlamento, todo famélico, todo flaco, empobrecido. Cuando ya estaba en el cargo, ya empieza a mejorar, ya supera la etapa de pobreza, y cuando sale del Congreso ya es un señor con bastón y todo orondo y todo enriquecido y bien alimentado. Este cuadro, ¿qué significa? Que esa leyenda urbana de los últimos años de que estos congresos, los últimos congresos, son los peores de la historia de la República, es en realidad una media verdad. En realidad la institución parlamentaria como tal siempre ha estado en crisis. No hay una verdadera percepción popular, amplia, que le dé altos niveles de aprobación al Parlamento. No lo ha habido, ni probablemente lo habrá. Más hoy en día, donde el Parlamento se ha convertido en una asamblea altamente popular. Fíjense ustedes en este cuadro, por ejemplo, hablamos de un Parlamento estamental. Hablamos de un Parlamento donde quien es congresista no es cualquier ciudadano. Es un congresista que tiene rentas, que tiene patrimonio, que es varón, que profesa la religión católica, que es casado. Era inadmisible en el siglo XIX admitir la participación del analfabeto, la participación de un empleado, de un ciudadano común y corriente. Durante todo el siglo XIX, el Parlamento peruano ha sido estamental. ¿Sirvió de algo ese Parlamento del siglo XIX? ¿Realmente fue un Parlamento sumamente importante y mejor que los que tenemos en la actualidad? Ese Parlamento estamental... Perdón, una interrupción, doctor Gutiérrez, a través del presidente Chejade. No vemos los cuadros que está mencionando
el doctor Gustavo Gutiérrez. Nos hemos quedado en la pantalla con la primera, un Sí, título, por favor. nada más, una filmina. Sí, sí, por favor, De repente. hacer los cambios necesarios para que mientras el doctor Gutiérrez, expositor, en esta sesión esté hablando, vaya en concordancia con los cambios de los cuadros, por favor, hay que seguirlo, ¿sí? Gracias. No sé si ahora se ve el cuadro de la lámina de Atanasio Fuentes. No lo correcto. vemos, no lo vemos. En todo caso, a la secretaria técnica le pediría si me puede ayudar el personal técnico y yo le voy guiando para que vayamos viendo las láminas. Me sería útil y creo que es importante que comparta algunas láminas porque he trabajado también algunos temas relativos a algunos datos que considero que son sumamente importantes para este debate político y académico, ciertamente. Sí, un momentito, por favor. Estoy coordinando con el técnico para que pueda pasar las diapositivas. Un momentito, por favor. Muchas gracias. Listo, doctor Gutiérrez. Usted Patricia, te pasó una lámina final, una lámina, o en todo caso, no sé si ahora la ve. Te pasé una última presentación. En la primera lámina hay un dibujo del Congreso. ¿Qué pasó? doctor Gustavo, ya tenemos la nueva diapositiva y la están pasando en unos segundos, por favor. Ok. Bueno, voy siguiendo hasta que esperemos la lámina, pero sí, quisiera pues, de todo caso, en principio, romper un mito que es trascendental, porque se ha estigmatizado mucho a los últimos congresos, en razón de que supuestamente se ha desnaturalizado la institución, cuando tenemos dos temas claves en el constitucionalismo democrático. Primero, que el Parlamento, luego del Estado liberal, empieza a caer en crisis. Y es por eso que surgen los órganos constitucionales autónomos con el objetivo de colaborar con el poder popular. Y es por eso que tenemos Tribunal Constitucional, por ejemplo, que es la justificación por la cual existe un Tribunal Constitucional, por la cual existe un Defensor del Pueblo, por el cual existen los otros órganos constitucionales que van a coadyuvar al correcto funcionamiento de la tríada de poder. Pero por otro lado, a nivel del propio país, a nivel del Perú, hemos tenido también parlamentos que yo diría no han tenido la capacidad o la credibilidad necesaria, más aún a ese parlamento que siempre recurrimos del siglo XIX, que definitivamente pues
ha generado en muchos casos una suerte de falta de complementación con el avance democrático que nuestro país requería. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Sí, les mostraba este cuadro. Este cuadro les decía que es como un meme del siglo XIX. Es un dibujo de Manuel Atanasio Fuentes de 1855 y a través del cual expresa lo que el pueblo consideraba del Congreso. El pueblo sentía que el Congreso era pues una asamblea de vivos, ¿no? de personas fracasadas o quebradas que buscaban llegar al Parlamento para poder hacer buenos negocios y a partir de ahí obtener riquezas y dividendos. Y hemos tenido pues parlamentos felones y corruptos, como por ejemplo aquel que en 1856 avaló el contrato Dreyfus, que yo diría que es grave, igual o mayor, que inclusive lo que sucedió con Odebrecht y toda la trama de corrupción que se ha sucedido durante toda esta época. En consecuencia, hablar de un parlamento superior es en realidad desconocer la historia del Perú. Yo creo que el parlamento empieza a afianzarse como un poder popular recién a partir de 1930, ¿no? Con la incorporación de los jurados electorales y la ampliación de la legitimidad para la intervención de los ciudadanos en el ejercicio del poder popular de manera activa. Y creo más aún que recién a partir de los últimos 20 años tenemos un parlamento altamente popular, donde lo que hemos preservado en este sistema democrático es que el parlamento se convierta en el único espacio donde la población puede participar de manera plural, donde haya una representación heterogénea que no existe en ninguna parte del sistema político. Porque el presidente puede ser elegido por los votos, pero o forma parte de un colegiado donde lo que se alza prima es la capacidad técnica, donde no se puede admitir personas que no tienen sino conocimientos científicos, técnicos especializados para poder acceder a la función pública. E igual en el Poder Judicial, que es el otro poder que viene desde la triada del Estado liberal. Es un poder profesionalizado donde el juez es un alto funcionario que tiene una capacidad técnica como consecuencia de haber desarrollado una vida académica de alta magnitud. En el Parlamento es donde se consagra el famoso principio estipulado en el artículo 45 de la Constitución, que señala que el poder emana del pueblo y por tanto el congresista no es un elegido por sus condiciones técnicas, no lo debería ser siquiera, para eso tiene buenos asesores. El congresista tiene que ser alguien que tenga legitimidad del pueblo, que haya sido elegido por los votos, que represente un sector poblacional. Y ese es el primer punto trascendental, porque hay periodistas y hay ciudadanos que creen que el congresista está allí porque en realidad es un suertudo o es alguien incapaz y que ni siquiera tiene una acreditación académica, cuando ese no es la finalidad de la Asamblea Parlamentaria. La Asamblea Parlamentaria consagra algo por la cual hemos luchado a lo largo de la historia de la civilización, que es el pluralismo, que es la necesidad de que todos los ciudadanos, sin ningún tipo de condición, tengan una representación en la Asamblea Popular. Por lo tanto, hoy en día, lo que tenemos en el Perú es un Parlamento Popular, con todas sus falencias, con todas sus dificultades, con todas sus debilidades, pero tenemos un Parlamento Popular. Que hay que hacer muchas reformas, hace rato que debemos hacer muchas reformas. Hace rato, diría yo, que el Parlamento no desarrolla las instituciones de la Constitución. Y eso quizás tenemos ahí una falencia estructural, porque los parlamentos no tienen la capacidad, estos parlamentos populares de los últimos 4 gobiernos, no tienen la capacidad para hacer grandes reformas, porque grandes reformas significa precisamente enfrentarse a los poderes fácticos. Y eso es un tema sustancial en este debate sobre la inmunidad, porque la inmunidad es una prerrogativa precisamente para que el parlamentario se enfrente a los poderes fácticos. Y en este caso, el hecho de abolir la inmunidad o pretender trasladarla a otra institución, lo que hacemos es debilitar más la Asamblea Popular, debilitar muchísimo más la Asamblea Popular y corremos el riesgo de que termine sustrayéndose la función parlamentaria, que es en esencia la aspiración del pueblo, termine debilitándose en una suerte de despotismo ilustrado, donde quienes gobiernen sean los poderes técnicos. Y eso no es democrático, ciertamente, porque el modelo democrático implica la tutela de los 3 grandes principios que a veces los constitucionalistas mismos no se acuerdan.
no solamente es el principio de supremacía de la Constitución, que está contemplado en el artículo 51, sino también el principio de la soberanía popular, que está contemplado en el artículo 45 de la Constitución, y el principio de la separación de los poderes, que está materializado en el artículo 43 de la Constitución. De suerte que si hablamos de democracia constitucional, tenemos que tener claramente materializado en nuestro chip, en nuestro pensamiento, que no hay democracia sin un parlamento. Y no hay democracia sin que este parlamento represente al pueblo. Siguiente lámina, por favor. En efecto, siguiente lámina. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. No se está escuchando, creo que al expositor. Desde la Secretaría Técnica. Sí, yo estoy coordinando ahorita con el técnico, porque el técnico es el que hace la ayuda con la presentación. Justo estoy viendo qué ha pasado, de repente se le ha colgado el sistema. Quiero coordinar un momentito, por favor. Voy a continuar, no hay ningún problema. En ese sentido, yo quisiera ahora hablar ya propiamente de la inmunidad parlamentaria, porque mucho se cuestiona o se dice que estamos ante un privilegio ya desfasado, un privilegio que viene del derecho inglés y que por tanto ni en Inglaterra existe, y eso realmente no es exacto. La inmunidad parlamentaria nunca existió en Inglaterra, nunca. Lo que tuvieron los ingleses, y lo tienen hasta el día de hoy como una suerte de pieza de museo, es un privilegio que se llama el Freedom from Arrest or Molestation, que es una institución, que es un privilegio que protege a los congresistas frente a cualquier persecución por deudas civiles. ¿Qué ocurría en la Edad Media en el derecho parlamentario británico? Ocurría que cuando el rey convocaba a sus cortes, los feudales enviaban a sus representantes a la corte del rey y por tanto el rey emitía un decreto como una credencial para el representante para que no pueda ser detenido por los feudos, por los señores feudales cuando pasaba de su condado hasta el palacio del rey, y por tanto no pueda ser detenido, porque en esa época los señores feudales podían detener, encarcelar y hasta matar a una persona por una deuda civil. En ese sentido, no tiene nada que ver esta institución con la inmunidad parlamentaria. Pero lo que es más grave, en Inglaterra hoy en día existen más prerrogativas que en cualquier parte del mundo. Un parlamentario británico no puede ser juzgado por un delito de corrupción por el Poder Judicial. Un parlamentario británico es juzgado por su propia asamblea política. El propio Parlamento juzga a un parlamentario británico. Es decir, tienen un conjunto de prerrogativas que no la tienen los otros parlamentos del mundo. ¿Por qué? Porque Inglaterra es un caso sui generis en el constitucionalismo contemporáneo, moderno. La institución de la inmunidad parlamentaria tiene su origen en Francia, en la Francia liberal, en la Francia postrevolucionaria. ¿Y cuál es el objetivo de la inmunidad como institución? El objetivo central de esta prerrogativa es hacer que el Parlamento, que se populariza, que permite la intervención de gente que emerge del pueblo como representante y por tanto son adversarios de la corona, tenga las garantías suficientes para poder pugnar el ejercicio del poder con el monarca. Y el monarca en ese momento era pues quien tenía el brazo del sistema judicial. Por eso es que a efectos de que el monarca no levante el brazo del sistema judicial, es que los constituyentes de la Asamblea Nacional de 1789 y 1791 idean la inviolabilité, que es una suerte de protección del parlamentario popular para que éste se enfrente sin miedo al poder del monarca y por tanto pueda fiscalizarlo, pueda ejercer una atención que permita reivindicación de los derechos populares, libertad individual, seguridad, libertad de expresión, libertad de conciencia, etcétera. Ese es el origen de esta institución. En consecuencia, nada tiene que ver con el derecho inglés, como mucha gente ha pretendido vincular a esta institución. Es en esencia una institución
del Parlamento Popular francés del iluminismo del siglo XVIII. Siguiente lámina, por favor. Ahora bien, definitivamente estamos en el posmodernismo. Definitivamente ha pasado mucha agua por el canal y ciertamente han habido muchos cambios. El Poder Judicial es un órgano independiente, es verdad. El Poder Judicial ya no obedece al Poder Ejecutivo, salvo pues cuando hay situaciones anormales. Pero ciertamente se entiende que el Poder Judicial tiene un grado de autonomía, ¿es verdad? En consecuencia, ya esa suerte de justificación de la inmunidad desde la perspectiva de que el gobierno va a utilizar el Poder Judicial, en realidad ha caído desuso sobre todo en las democracias estables. Y además, por cierto, se ha impuesto el principio de igualdad. Por lo tanto, todos somos iguales ante la ley y no puede haber privilegios. Lo que hay son prerrogativas y las prerrogativas tienen que ser mínimas, es decir, solamente las que sean posibles para el cumplimiento de la función del dignatario. Y ojo, hablo del dignatario, no solo del congresista, de cualquier dignatario, inclusive de un alcalde, que no puede sacar la camioneta para llevar a su familia al parque. Hablo de cualquier funcionario del Estado que utiliza el cargo únicamente como una prerrogativa para cumplir su rol, pero no para ejercer un privilegio. Desde esa perspectiva, evidentemente es razonable que estemos en este debate y ciertamente es necesario que hagamos modificaciones a la inmunidad, porque tenemos que combinarla con la democracia constitucional para establecer un equilibrio. Pero ojo, cuidado con anularla, porque significa eso, afectar la soberanía popular. Y ustedes son el pueblo, ustedes tienen una delegatura del pueblo y por tanto tienen que preservar la institución para las futuras generaciones. Siguiente lámina, por favor. Y se siguen diciendo medias verdades porque aquí hay muchísimos intereses y ya se los voy a decir por qué. Fíjense ustedes en esta lámina. Es el recuento de los pedidos de inmunidad del fuero parlamentario de los últimos años. Y aquí hay un dato que introdujo el Tribunal Constitucional. Cuando dictó una sentencia en el caso de la inmunidad, dijo que en el periodo legislativo del 2001 al 2006 hubieron 41 pedidos de levantamiento de inmunidad y solamente se declararon 2 procedentes. Desde un punto de vista cuantitativo, ¿cuánta razón tiene el Tribunal Constitucional? Pero desde un punto de vista cualitativo, en realidad termina siendo un dato falso. ¿Y saben por qué? Porque 15 pedidos de los 41 fueron por asuntos de querellas, de delitos contra el honor, supuestamente por excesos verbales de los congresistas. 15. Y el resto fueron muchos pedidos erráticos que se dieron como consecuencia de que en el gobierno del año 2000 al año 2001, en el gobierno de Paniagua, muchos casos que merecían un procedimiento a través del antejuicio político fueron empleados a través de la inmunidad parlamentaria, porque muchos congresistas calificados como tránsfugas tenían que ser imputados por delito de función, porque al haber supuestamente recibido dinero de manos de un tercero y haber incurrido en un presunto hecho delictivo, ese acto configuraba un delito de función. Por lo tanto, de acuerdo a la Constitución, el procedimiento que correspondía era el antejuicio político, no el levantamiento de la inmunidad. En consecuencia, lo que ocurrió fue que esos procesos del 2000 al 2001 estuvieran mal hechos, se devolvieran al Poder Judicial muchos casos porque ni siquiera el Poder Judicial emitía las copias legibles. Había casos donde había fotocopias o hojas en blanco y por tanto tenía que devolverse el expediente y la Corte Suprema tenía que enviar al juzgado de origen y el juzgado de origen tener que foliar y enviar a la Corte Suprema y de la Corte Suprema volver a enviar al Congreso y se pasó así el periodo del 2000 al 2001. Y cuando llegó el periodo del 2001 al 2006, tuvieron los mismos casos y varios de ellos ya judicializados. En consecuencia, lo que ocurrió en todo esto fue un cuello de botella y además, nuevamente, repito, las formas institucionales que hicieron que en muchos casos el Congreso se viera abarrotado de estas causas y no supiera cómo responder. Pero hubo un punto sumamente importante en esta evolución. En el año 2006, el propio Congreso aprueba una reforma a través del cual relativiza la inmunidad. La inmunidad de tipo absoluto la relativiza y lo que hace es únicamente proteger a los congresistas desde el momento de su elección
siempre y cuando no les hayan iniciado un proceso judicial con anterioridad. Es decir, asumen el cargo de congresista, solamente tienen inmunidad en tanto en cuanto no les hayan imputado judicialmente un caso anterior. Esto ha permitido que en los próximos congresos se haya reducido sustancialmente la inmunidad. Del año 2006 al 2011 hubo 6 pedidos. Del año 2011 al 2016 hubo 9. Y del año 2016 al 2019 hubo 10 pedidos de levantamiento de la inmunidad. Y ojo, de estos 10 pedidos fueron 3 declarados procedentes, 2 rechazados y 5 sin pronunciamiento. 2 de ellos porque surgieron en la última etapa del Congreso disuelto. Siguiente lámina, por favor. Vamos a centrarnos en lo último, porque ciertamente aquí hablamos mucho de lo último y creo que es importante tomar en cuenta todo. Fíjense, la inmunidad tiene 2 vertientes. La inmunidad protege contra el proceso y contra el arresto. Desde el 2006, del proceso, únicamente, repito, si es que el congresista ya está en el cargo, porque si le aperturaron un proceso al congresista antes, la inmunidad no lo protege. El señor Donaire, por ejemplo, no tenía inmunidad de proceso, pero sin embargo, los primeros requerimientos del Poder Judicial fueron por el tema del proceso. El señor Acuña, tampoco. El señor Benicio Ríos, tampoco. El señor Dipas, tampoco. Y fíjense de qué año son los delitos supuestamente imputados. Al señor Donaire se le imputaba un delito del año 2006, es decir, 12 años después. Al señor Acuña, del año 2004. Al señor Ríos, del año 2007. La pregunta es el Congreso culpable de que el Poder Judicial se haya demorado 10 años en pedir el levantamiento de la inmunidad? ¿Puede durar un proceso judicial 10 años? Esa es la razón por la cual la inmunidad tiene una justificación, porque la inmunidad no es una suerte de absolución de un congresista. La inmunidad no mata el delito. La inmunidad solo suspende el procedimiento mientras el congresista esté en el cargo. Porque ¿cuál es la razón de la inmunidad? La razón de la inmunidad es evitar que los intereses externos modifiquen la composición del Congreso. Este congresista no me gusta porque es de Ayacucho, porque lucha contra las mineras. Este congresista no me gusta porque lucha contra la corrupción. Por lo tanto, por ahí tiene un proceso judicial del año 2004. Hay que movérselo, pues. Y basta un pedido del fiscal para que el juez lo admita. En consecuencia, fíjense todos estos casos. Aún con esa idea, sí es posible y sí era posible el proceso judicial. Y no se lo impedía. No tenía que pedirle nada al Congreso. La Corte Suprema simplemente tenía que continuar con el proceso mismo. Donde nosotros tenemos un freno es en la detención, la inmunidad de arresto. Es decir, a un congresista no se le puede detener. Eso sí está cerrado. ¿Por qué no se le puede detener? Porque se entiende que la detención puede tener un móvil político. Por ejemplo, al señor Dipas, Joaquín Dipas, que se le denunció por colusión. El señor Joaquín Dipas fue sentenciado a prisión en primera instancia, pero la segunda instancia lo absolvió. En consecuencia, la razón por la cual se mantiene aún la inmunidad de arresto es porque lo que tiene que evaluar el Congreso, si es que hay una intención de sacar un congresista por un móvil político, lo que busca el Parlamento y la única función del Parlamento de la inmunidad es analizar el móvil político, señores congresistas. Ustedes no son jueces, ustedes no son fiscales, ustedes son congresistas y tienen que defender su fuero. Y por tanto, la única evaluación que tienen que hacer cuando hay un pedido es que si por dentro hay un ánimo de persecución política contra un determinado congresista a quien se le requiere el pedido de levantamiento de la inmunidad.
Y eso podemos ver en este caso. Fíjense, 10 casos en el último periodo. Hace 6 meses ya dejaron de ser congresistas. Yo les pregunto a ustedes, la comisión ha hecho una estadística acerca de cuántos hoy en día han sido detenidos, de cuántos han sido sentenciados, o es que como ya no son congresistas, ya no interesa su caso. Como ya no están en el Congreso, ya no importa ya, porque cuando estaban en el Congreso era permanentemente la persecución contra el parlamentario. Pero como ya no están, parece que ya bajó la intensidad. Ya pasaron más de 6 meses. O sea, ¿por qué no responde el Poder Judicial? Yo creo que aquí en el tema de la inmunidad también hay una grave responsabilidad del Poder Judicial. Es inadmisible que un proceso demore 10 años. Y justo cuando llega al Congreso la persona, el proceso empieza a caminar, pero maravillosamente. Eso es lo que tiene que ver el Parlamento. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. Porque el corazón de la institución es el móvil político. El Congreso no juzga. El Congreso no absuelve. El Congreso no acusa. Me llama la atención algunas periodistas cuando dicen, y claro, han salido y ya están impunes, la impunidad. Pero eso es falso. Lo que hace la institución de la inmunidad es suspender el proceso. No pasa la prescripción, no absuelve. El señor congresista a los 45 días se entiende desvanecido el cargo porque tiene que regresar a su pueblo y alistarse para poder defenderse, ya es una persona común y corriente. Y el proceso continúa. El proceso no ha parado. El proceso ha parado, sí, pero puede continuar. El proceso no ha sido suspendido. El señor no puede alegar prescripción. No hay ningún pronunciamiento sobre el fondo del asunto del Parlamento. Lo único que hace, repito, el Parlamento es evaluar la intencionalidad política. Ahora yo les pregunto a ustedes, la Junta Nacional de Justicia, si se le otorga a la Junta Nacional de Justicia la atribución para que evalúe el levantamiento de pedido de la inmunidad, ¿qué va a evaluar la Junta Nacional de Justicia? ¿El móvil político? Oiga, pero la Junta Nacional de Justicia es una entidad técnica, es una entidad jurisdiccional. La Junta Nacional de Justicia no puede evaluar políticamente nada. Hablamos de móvil político, no hablamos de una razón jurisdiccional. Lo que va a significar que un órgano como este termine revisando un pedido de levantamiento es prácticamente una condena previa, una condena adelantada a un congresista. Porque nadie va a querer ir en contra de lo que dice la Junta Nacional de Justicia. Ya han habido casos de muchos congresistas que han sido inocentes, como por ejemplo el congresista Noriega del FREPAP, que fue inclusive encarcelado del FREPAP, señores congresistas, que fue injustamente encarcelado por un fiscal estrella de ese entonces, que no quiero decir su nombre y apellido, pero que es bien conocido, y que fue encarcelado por delitos de homicidio y nunca hubo un muerto. Y al final, el señor recibió una indemnización del Estado peruano, porque estuvo preso, porque se le levantó la inmunidad, y la prensa ya lo había condenado. Entonces, ese es el peligro, ese es el grave peligro de poder trasladar la institución. Algunos dicen, oiga, pero en Chile la Corte Suprema puede levantar inmunidad. Claro, pero parece que la gente no recuerda que la Constitución de Chile de 1980 es la Constitución de Pinochet. Y es la Constitución de Pinochet que quería maniatar al poder político del Parlamento, como lo hizo durante varias décadas. Y en Chile, en permanente debate, está el tema de la inmunidad parlamentaria, por si acaso. Y claro, hay una madurez institucional que definitivamente nos falta a nosotros como país. Muy bien, pero para ir avanzando, no quiero cansarlos, pero es un tema muy apasionante, estoy tratando de ser metodológico y rápido. Espero en todo caso para el tema de las preguntas o el debate podamos seguir intercambiando alguna opinión, pero creo que es importante también señalar algo sumamente sustancial, sumamente sustancial. Fíjense ustedes, alguien me podría decir, pero la institución ya no tiene razón de ser porque el Poder Judicial es independiente del poder de gobierno. Siguiente lámina, por favor. Eso es ciertamente verdad, pero verdad parcialmente. ¿Por qué? Porque el Parlamento sigue teniendo enemigos.
porque el Parlamento sigue teniendo adversarios. Los medios de comunicación que pelean la agenda política con el Congreso, los gremios, las ONGs, los lobbies y definitivamente el activismo judicial de los jueces estrella, que es una realidad no en nuestro país, en el mundo. Y ciertamente por eso es que hay permanente defensa de las instituciones democráticas. Un jurista como Karl Lobenstein, que nadie va a poder cuestionar, señalaba pues que en nuestra sociedad tecnológica de masas surgen nuevos tipos invisibles de detentadores del poder en forma de grupos pluralistas y agrupaciones de intereses que dominan los medios de comunicación de masas. La infiltración y configuración del proceso político a través de los grupos pluralistas y de sus vanguardias, los grupos de presión y los lobbies, es quizás, en comparación con otros tiempos, el fenómeno político más significativo de la era postmoderna de la sociedad de masa. Otro